Parte 1. Teichi y Okonoji se habían ido a casa, estando solos Ken y Yuko. En el caso de Kenshiro, él solo veía la estela del cielo nocturno, estando arriba del techo de la parte vieja de la academia. Yuko veía esto, pero no le daba mucha importancia, aún así ella lo veía, en cómo él observaba una constelación, cosa que para ella era algo más que inusual. Ella se acercó hacia él, se sentó a su lado y le inquirió: ¿qué miras?, lo decía la pelinegra con interés. Kenshiro, viendo a la pelinegra, él le señaló la constelación con la mano izquierda. Esa es la Osa Mayor. Imagino que te has percatado que no soy alguien común, decía Ken con serenidad. Yuko respondió, estando seria en todo momento, aunque ella ya sabía por parte de la diosa Eris que Kenshiro era de otra realidad, de un mundo muy diferente al suyo, más clara que el agua, y créeme que hasta los hombres de aquí quedan tontos a tu lado. ¿Pero por qué me lo dices?, decía Yuko con seriedad, sin quitarme contacto visual en el guerrero. Ken respondió, pues esa constelación es mi estrella guardiana. En cómo puedo verte, pues el Hokuto Shinken me permite tener una conexión espiritual entre comillas. Espero y no te asusté, decía Ken con tono sereno, mientras veía las estrellas. Yuko, ya entendiendo un poco la situación, le pregunta sobre el Geman. ¿Y esos rayos que generas qué son? Dudo que ese Hokuto Shinken te dé esa habilidad, decía Yuko con algo de molestia, pues el Geman le hacía daño. Ken sonriéndole le habló, lo aprendí de un gran maestro. Se llamaba Will Seppeli. Murió en combate contra un enemigo temible. Y sí, es de otra realidad. Eso dejó sorprendida a la pelinegra. En serio. Dudo que mientas, pues en tu cara solo veo honestidad, pero promete que no usarás esas raras técnicas conmigo. Aunque esté muerta, siento esa electricidad, decía la pelinegra con fastidio. Ken asintió. Le dio unas palmadas en la cabeza a la pelinegra y le dijo, tengo una duda. ¿Qué habilidades tiene un fantasma? Yuko sonrió. Aún así ella le respondió, pues la telequinesis, posesión de objetos y la invisibilidad, aunque sean algo limitadas. Esas son las habilidades que tengo, y créeme que las he entrenado bastante, pues aburre estar todo el día en esta escuela. Sabes, imagino que has tenido muchas aventuras. Te envidio un poco, lo decía Yuko, aunque se le veía algo decaída, pensante. Ken le tocó el hombro. No te preocupes, ayudaré a Teichi a buscar lo que te mato. No pierdas la esperanza. Eso alegró a la pelinegra. Aún así Yuko habló. Ve a dormir, guerrero. Mañana tendremos mucho que hacer y no quiero que estés en pésimas condiciones, decía Yuko con voz autoritaria. Kenshiro asintió y habló. Sí, presidenta. Eso hizo sonreír mucho a Yuko. Ya en la madrugada, Ken ya estaba dormido en su sofá. Yuko veía al guerrero descansar. Confiaba en él. Aunque para ella era alguien muy raro, le resultó muy valiente. Aún así Eris se comunicó por telepatía. Hola Yuko. Espero y esté todo bien. Yuko respondió, obviamente por telepatía. Sí, diosa Eris. Por cierto, no puedo ver cómo eres, es algo perturbador. No vaya a ser que seas un demonio feo y grotesco. Aquellas palabras molestaron un poco a la diosa Eris. Eris respondió, está bien, fantasma Yuko. ¿Tienes un espejo o algo para que puedas ver mi rostro? Solo asegúrate que nadie nos vea. Sería un problema tremendo. Yuko asintió, recordando que había un espejo grande en el club. Fue hasta ahí y habló con Eris. Sirve este. Eris respondió. Excelente. De repente se mostraba la imagen de la diosa Eris, en toda su magnificencia. Yuko estaba atónita al ver a la deidad. Wow, sí tienes un lindo conjunto. Ese gorro sí que te hace ver digna de tu nombre. Habló maravillada Yuko al ver la vestimenta de Eris. Eris, al escuchar, se había sonrojado mucho. Sabes que tus ropas no están tan mal, aunque la oscuridad no es buena. Jeje, decía Eris en tono juguetón, haciendo sonreír a Yuko. Aún así Eris dejó de sonreír y vio a Yuko. Sabes que observé cómo interactúas con Ken, me asombraste con esas habilidades. Aún así recuerda que él es de otra realidad. Tal vez un día me lo llevé, pero mientras aprovecha sus habilidades en tu búsqueda va. Yuko ya sabía sobre eso. Solo le asombró que un dios esté muy interesado en ese mortal. Aún así Yuko habló. Jeje, de seguro te gusta ese mortal. No está nada mal, ¿verdad?, decía en tono coqueto la pelinegra, haciendo sonrojar mucho a la deidad. Eris, algo molesta, habló. Te equivocas. Soy una diosa, pero a lo que voy es que lo quiero hacer mi Adalit. Él me ha demostrado mucha valía. Lo decía con tono penoso, haciendo reír a Yuko. Después de esa conversación, Eris chasqueó un resumen pequeño de las aventuras de Kenshiro en otras realidades, mostrando a Yuko. Esto es de lo que ha hecho ese hombre. Te enviaré ese pequeño resumen para que lo veas. Yuko veía aparecer una pequeña libreta con dibujos y relatos. Yuko aún así inquirió la razón. ¿Por qué haces esto?,
No es que me moleste, decía Yuko con tranquilidad. Eris habló. No más, a fin de cuentas te veo aburrida en la noche y decidí compartir esto contigo. Bueno Yuko, me tengo que ir, cuídate. Eris desconectó la conexión telepática. Yuko solo se despidió. Yuko, viendo aquel pequeño libro, buscó botanas y una soda. Al leerlo se asombraba de lo que veían sus ojos. Ella pudo ver las aventuras de él, en donde conoció a los Kamado, luchó contra los demonios y destruyó a Muzan Kibutsuji. Yuko se había quedado asombrada de aquellas batallas. Aún así lo dejó guardado un rato. No quería terminar ese libro tan pronto, pero recordó lo que leyó, en cómo dejó amigos y una vida noble por el bien común. Ella empezó a reconocer a Ken como alguien respetable y confiable. Parte 2. En la mañana, en la parte de la escuela, ubicado en el salón primero C, se hallaba Teichi. Estaba en horario de clases. Él estaba sin lentes, pues Kenshiro le había curado la mala vista que tenía. Él estaba muy agradecido de ese buen gesto y muy atónito por las habilidades de Kenshiro. En el presente, solo usaba lentes sin aumento, pues le traía gusto. Aún así, el pelirrubio solo veía una caja flotante por el pasillo, en la cercanía de su salón. Pensó que estaba soñando, pero de repente estaba Kenshiro cargando la caja. Esta tenía dentro muchos objetos de educación física. Pero de repente apareció Yuko al lado de él. La pelinegra saludaba para después desaparecer como por arte de magia. Esto a Teichi lo asustó, aún así se recompuso, pues tenía clases. Después del suceso, Teichi escuchaba rumores sobre un salón de clases devastado por el espíritu renegado. Que los orígenes de este ser son muy crueles. Teichi, aún así, indagar ya más sobre este asunto. Le pareció muy interesante. Mientras tanto, Yuko y Kenshiro. Este cargaba la caja antes mencionada. Bájalo aquí, Ken. Muchas gracias. Agradezco que tengamos musculoso en este club. Hablaba Yuko muy contenta. Ken en su caso le preguntó. ¿Pens que nos vio alguien? Nunca pensé que tenías una habilidad tan increíble como la invisibilidad. Hablaba sorprendido el guerrero. Yuko esbozó una sonrisa triunfante. Hablando en un tono alegre, no todo en esta vida es golpear. Ken, también hay que ser muy discretos, aún así el único que nos vio fue Teichi. Se veía tan encantador estudiando. Eso último lo decía en un tono bastante afable. De repente alguien jala la puerta corrediza de sopetón. Yuko. Y buenos días, señor Kenshiro. Habló molesto Teichi, dirigiendo sus palabras hacia la pelinegra, pero saludando de manera respetuosa a Ken. Ken saludó de mano al pelirrubio. Yuko volteó de manera alegre, viendo a su encantador pelirrubio. Hola Teichi. Hice que Ken me apoyara a mover algunas cosas. Tener a este grandote en nuestro bando tiene sus beneficios. Habló de una manera afable Yuko, pero aún así no cambiaba su expresión molesta Teichi. Kenshiro habló, en un tono sereno, para ver que incomodaba al pelirrubio. Pasa algo, joven Teichi. Te noto enfadado por alguna razón. El pelirrubio se percató de que le hablaba Ken. Este se rascó la cabeza y respondió. Lo que pasa, Ken, es que alguien o algo ha desordenado los salones de clase. Ken lo comprendía, pero era raro para él. No había casi nadie en la parte vieja de la escuela. Solo él y Yuko. Yuko dio su opinión, qué mal. Tal vez haya delincuencia en parte de la escuela. A veces hay gente mala que solo quiere ocasionar problemas. Lo decía de una manera tan sarcástica que hizo ofender a Teichi. Kenshiro solo escuchaba la conversación. Pero Teichi, harto de la situación, golpeó la mesa del centro con sus dos manos, exclamando lo siguiente: se están esparciendo rumores, ¿creen que es un poltergeist? ¿Un poltergeist? Eso preocupó a Ken. Aunque no sabía mucho sobre temas sobrenaturales, pero en las expresiones de Yuko, solo había indiferencia, le daba lo mismo. Teichi miraba feo a Yuko. Yuko se sentía muy ofendida. ¿Estás insinuando que hice ese poltergeist? A mí, yo estuve todo el día con Ken. Hombre tuviste que ser. No tú, Ken, eres amable, decía Yuko con una mirada bien filosa al pelirrubio. Aún así Yuko a gran velocidad se puso detrás del pelirrubio y habló, expresando una sonrisa cálida en la cara. Incluso que sea un fantasma. Nunca Dios de mí, decía Yuko mientras abrazaba fuertemente a Teichi por la espalda, haciéndole sonrojar. Pero Teichi señaló las cajas, que eran varias. Yuko se separó de Teichi. Poniendo una cara de puchero, se puso detrás de Kenshiro y exclamó, sabiendo que la han atrapado en su treta. Son solo cosillas que nadie usa en el almacén. Deberían agradecerme por quitar ese lastre, decía Yuko en tono arrogante mientras cruzaba de brazos. Aún así Yuko se alejó de Ken y aún mantenía su postura hasta que la cambió a una dramática, haciendo sentir culpable a Teichi para después ella hablar, incluso un bello fantasma como yo. Hacer bromitas así no destruiría un salón de clases. No sé cómo Ken, no me juzga como haces. Yo soy un ser pasajero, aún así ven Teichi. Te mostraré algo. Teichi no decía nada.
él se guardaba su opinión. Yuko mostraba que, en aquellas cajas, había una leyenda que decía, el que abra estos empaques, será maldecido y recibirá un puñetazo en el proceso. Esto a Teichi le hizo sudar un poco. No sé si por vergüenza o por miedo. Antes de que Yuko hablara para hacer algo importante, alguien entra de imprevisto. Esta era Okonoji. La chica venía agitada pero bastante alegre. Teichi y señor Kenshiro. Buenos días. Hoy no veo a la presidenta. Vaya, desearía conocerla. Kenshiro vio a Okonoji, le saludó con una señal en la mano. Teichi estaba asombrado por el entusiasmo que desbordaba la pelirrubia. Kenshiro solo estaba sentado. Pero de repente, Okonoji se acercó con el guerrero. ¿Necesitas algo, joven?, inquirió Kenshiro a Okonoji. Okonoji habló. Escuché a alguien más, pero debió ser usted. De seguro andaba hablando con Teichi sobre un nuevo caso paranormal. Okonoji desbordaba un entusiasmo aplastante. Eso hizo sonreír a Ken. Ken habló. Mostrando tranquilidad, espero, y no hayas hecho algo peligroso, joven Okonoji. Jugar con cosas que no conoces puede perjudicar a muchas personas. Hablaba con seriedad, asustando un poco a Okonoji. Yuko veía esto, y se alegró de buena medida. Y Teichi, pues se acercó a ella. Pero Okonoji habló. Aprendí mi lección ese día. Aún así vine aquí, pues no tenía mucho que hacer, solo me estaba preguntando al venir si estaría Teichi desocupado. Veía a Okonoji muy sonrojada. Yuko se percató y puso una mirada muy filosa en la pelirrubia. Ken se paró de donde estaba sentado y le dio unas palmadas en la cabeza. Bien dicho, joven Okonoji. Y sobre el joven Teichi, puedes preguntarle. Parte 3, ¿a dónde va, señor Kenshiro? Va a salir con Teichi a resolver un caso paranormal. Preguntaba Okonoji sonando entusiasta al respecto. Ken pensó en qué decir, pero Teichi se puso enfrente de ella, respetando su espacio personal. Okonoji-san, has oído hablar sobre algunos rumores. Es que Ken y yo iremos en búsqueda de pistas, y deseaba saber si tienes alguna información útil al respecto. Sabiendo que esta escuela tiene una larga historia, es por eso que te pregunto, Okonoji. Kenshiro suspiró de alivio, aún así se apartando un poco para tomar asiento de nuevo. Okonoji se sonrojó al ser preguntada sobre el tema, sintiéndose incluida. Okonoji, sonriente y sonrojada, responde a la duda de Teichi. Jeje, he escuchado sobre esos tenebrosos rumores de la escuela y también sobre historias de esos poltergeist. Esto sorprendió a Kenshiro un poco. Estamos entre ellos, decía entre risitas Okonoji, sonrojando un poco a Teichi y poniendo muy celosa a Yuko. Minutos después, Okonoji guió al pequeño grupo hacia un viejo ascensor de carga y descarga, intuyendo esto que era utilizado para la distribución de materiales para escolares. El sitio se veía muy abandonado, lúgubre por el desuso de años y años. Tenía un panorama tenebroso. Ya llegamos. Tengo entendido por los maestros más antiguos que este ascensor servía para varias cosas. No especificaron para qué propósito exacto, aún así cuando la escuela dejó a su suerte este lugar. Escuché de los estudiantes que este ascensor se mueve solo. Eso dejó en intriga a Kenshiro. Y a Teichi dudas, pero con Yuko. Una cara de aburrimiento. Señor Ken, tenga cuidado con este maligno ascensor. Esto me lo contó un maestro. Que una chica entró a este ascensor porque otras chicas la retaban a hacer tal locura, terminando decapitada. Fue un caso muy terrible, la verdad. Kenshiro escuchaba las palabras de la pelirrubia con atención. Aunque el ascensor era algo pequeño para su altura y complexión, lo destruiría para que no haya más percances. Aún así, el espíritu de esa pobre niña sigue rondando por estos lugares, invitando a las pobres almas descarriadas a entrar al ascensor para llevarlos al inframundo. Muchos de los estudiantes apodaron y bautizaron este sitio como el ascensor del infierno. Lo exclamaba Okonoji con fuerza, asustando un poco a Teichi, incomodando muchísimo a Yuko y preparando su puño Kenshiro. Yuko se percató de la acción de Ken, acercándose hacia él y hablarle por la oreja izquierda. No lo destruyas, llamarías la atención, bobo. Kenshiro el consejo de Yuko y se calmó. Aún así se veía a Okonoji temblando de miedo. La razón fue por haber relatado aquellos sucesos tan maquiavélicos. Segundos después, se escuchaba cómo sonaba un ruido. Este venía del ascensor infernal, asustando terriblemente a Okonoji y a Teichi, poniéndose detrás de Kenshiro. Ken estaba en pos de pelea, dispuesto a defender a los estudiantes por si pasaba algo. Pero Teichi se puso enfrente de aquel ascensor, percatándose de que era un ascensor muy viejo, pero funcional. En el caso de Yuko, ella estaba fastidiada por el revuelo sobre esta leyenda. Ella estaba apretando sus puños, crujían del enojo, imitando la seriedad de Kenshiro. Ken se percató de ese gesto inusual. Ken, perdón por lo que voy a hacer ahora, habló la pelinegra en un tono severo. Con gran fuerza, lanzó dentro a Teichi y ella entró en aquel ascensor. Okonoji estaba asustada. Ken solo está impactado por lo que acaba de hacer Yuko a Teichi.
Yuko se mofó de los gritos de Okonoji, pues la pelirrubia pensaba que el ascensor infernal cobró una víctima más. Pero le sonrió a Ken, sabiendo que tal vez estará molesto con ella. Dentro del ascensor, Yuko y Teichi tenían un suceso incómodo, más para el pelirrubio. La pelinegra estaba muy sonrojada. Bastante. Yuko habló. Ella esbozaba una sonrisa muy cómplice, pero Teichi le roba la palabra. Así que tú estás detrás de esto. Hablaba molesto Teichi, intentándose acomodar, pero Yuko solo se mofaba de su tonto intento. Yuko dio su opinión, aún conservando su buena sonrisa. Es cómodo. De cualquier forma, tú y Ken me pueden ver. Pero aún así, dejarte arrastrar por esa chica, tú y Ken son los primeros en traerlos a este lugar. A él porque no le hago nada. Fácil, es útil. Hablaba Yuko en un tono dulce y acogedor, aunque el entorno del ascensor sea oscuro e incómodo. Ella le agradaba, Teichi solo se acomodaba. Ja ja ja. Un elevador que desciende al infierno. ¡Qué niña más chistosa!, decía Yuko, mofándose de los relatos de Okonoji. Teichi inquirió algo. Entiendo. Pero como Ken sí te puede ver, ¿acaso lo poseíste?, habló en tono serio el pelirrubio. Yuko se asombró a la duda y respondió estando sonrojada por la posición incómoda en que estaban ambos. Él es especial, Teichi. Es muy difícil explicar, aún así me gusta vigilarlo. Quién sabe yo tenga mi propia misión, y sean descubrir más de él. Pero después de segundos, la compuerta se abrió. Estando Kenshiro y Okonoji, aunque Okonoji no veía la posición bastante vergonzosa que pasaban Yuko y Teichi. El único que lo veía era Ken, aunque él le dio mínima importancia. Después de que Teichi saliera de ese ascensor, Okonoji empezó a elogiar por lo valiente que era. Ken solo se dispuso a observar el entusiasmo que desbordaba a Okonoji, sonrojando mucho a Teichi e incomodando bastante a Yuko. Después de ello, el grupo salía de aquella área donde se situaba ese ascensor para dirigirse a otro sitio. Iban caminando sobre los pasillos de la parte vieja de la academia, pero Okonoji empezó a hablar. ¡Qué épico! Haber vivido tan cerca un suceso tan paranormal. Tal vez fue incluso causado por un poltergeist. ¿Qué piensa usted, señor Kenshiro?, preguntó Okonoji muy sonrojada y contenta por su experiencia, refiriéndose al suceso del ascensor infernal. Kenshiro, en su caso, solo tronaba sus dedos. Se le veía una mirada seria en la cara, asustando mucho a Yuko. Pero Okonoji siguió hablando. Yuko intuyó que estaba en problemas con Ken, Teichi y Kenshiro. Tal vez, solo tal vez tenga conexión con Yuko-san. Lo antes dicho por Okonoji dejó pasmados a Yuko y Teichi. Ken solo se mantenía tranquilo sobre la intuición de la pelirrubia. Kenshiro le preguntó a Okonoji sobre lo antes dicho, salvando del susto a la pareja. ¿A qué te refieres con Yuko-san? Joven Okonoji, dudo que todo lo malo en este recinto tenga que ver con un solo espíritu. No creo que sea muy poderosa. Habló tranquilo Ken, haciendo molestar un poco a Yuko, para después cruzar los brazos y hacer un puchero por el enojo. Teichi suspiró de alivio al saber que la atención inquisitiva de Okonoji iba hacia Ken, pero veía a Yuko algo enfadada. Aún así Teichi escuchaba con atención todo lo que decía Okonoji, demostrando que la pelirrubia tenía temas muy interesantes. Aún así Okonoji hablaba con Ken. Pero es verdad, señor Ken, al parecer en una colina, detrás de este colegio, se encuentra una tumba dedicada a Yuko-san. Si no me creen, vengan y les muestro. Eso último dejó atónitos a los tres, aunque la que mayor impacto dejó fue en Yuko. Okonoji hacía de guía. El pequeño grupo se había alejado tanto de la escuela. Kenshiro veía los paisajes y les parecía agradable de cierta manera. Estamos en el punto más alto de la escuela, decía Okonoji. Teichi habló. Y no hay nadie que nos mire en estos lugares, inquirió Teichi a la pelirrubia. Okonoji, tocándose el mentón con la mano, respondió. No, así no habrá interrupción. Eso tranquilizó a Ken. El pequeño grupo se acercó más y más hasta llegar a un lugar llamado Colinas Kaede. Este mostraba un anuncio de precaución para los visitantes. Pronto llegaremos a esa tumba. La tumba tiene inscrita Yuko, y como en esta escuela hacen mucho hincapié en la leyenda de Yuko, intuí que esta tumba tiene algo que ver, exclamaba emocionada Okonoji. Yuko solo estaba pensativa sobre todo este asunto. Teichi estaba siguiendo a Okonoji, esperanzado de que solo sea un mito. Ken solo seguía los pasos de la pelirrubia. Yuko se acercó a Teichi y le empezó a hablar. Antes de que me preguntes sobre este lugar. No se me viene a la mente esto, es la primera vez que piso este sitio. Hablaba seriamente la pelinegra, aún así Teichi notaba la incomodidad de Yuko. Cuando llegaron a un claro, se veía toda la escuela desde la lejanía. Okonoji señaló la tumba. El grupo vio una roca algo grande, escrita con la palabra Yuko. Kenshiro se acercó y se inclinó. Tocó el piso terroso del lugar y generando geman, hizo crecer un poco el pasto. Él recordaba esa hazaña hecha por Jonathan Joestar. Los demás se impresionaron por ello.
a excepción de Yuko. No sentía nada al ver este tributo. Yuko entendió poco a poco que, si sus restos estaban enterrados en la zona clausurada por ella y Ken en su caso no opinaba mucho, pues para él esto era nuevo. Un desafío único. Los tres estaban ahogados en sus pensamientos hasta que Okonoji los desconcentró. Sucede algo, Teichi. Aunque me deja sin palabras el señor Kenshiro. Yo te veo preocupado, sucede algo. Hablaba la pelirrubia con tono preocupado. Teichi respondió. Es que no creo que el cuerpo de Yuko esté enterrado en este lugar tan solitario. Eso dejó pensando a Okonoji. Okonoji responde a esa duda, dando su opinión sobre el asunto. Tal vez tengas razón. Si Yuko-san alguna vez vino a esta escuela, el que construyó esta tumba debe pensar en ella hasta nuestros días. Incluso antes de que Yuko-san se haya vuelto una leyenda terrorífica, tal vez haya existido. Esto sería muy romántico y a su vez épico. ¿No crees, Teichi? Habló Okonoji, quien miraba a la pelirrubia. Teichi estaba atónito a las palabras de la chica, pero Yuko tenía los ojos abiertos, tal vez por sorpresa de que haya algo que la ayude a recordar. Pero Yuko ya se había hartado de la tumba y de la fastidiosa Okonoji. Ella se inclinó y le dijo algo al guerrero. Espero y me perdones por esto, cosa que Ken no entendió. Pero al ver a Yuko, se le veía molesta a más no poder. Ella con fuerza pateó la lápida de piedra. Okonoji se había espantado tanto, creyó que enfureció a los espíritus. Teichi sabía que la perpetradora del suceso era Yuko. Aún así ella estaba furiosa. Ken no comprendía la actitud de Yuko, pero viendo lo espantada que estaba Okonoji, exclamó con firmeza. Disculpa mi torpeza, joven Okonoji. Intenté limpiar esta lápida, pero no me di mi fuerza. Kenshiro exclamó con total seriedad, echándose la culpa por la acción de Yuko. Yuko quería espetarle algo, pero entendió que era mejor dejar pasar el inconveniente. Más que veía la mirada severa de Ken. Yuko está acongojada por la acción, jala de la mano a Teichi. El pelirrubio intuyó que ella quería hablar de lo sucedido. Mientras tanto con Okonoji, pues decidió apoyar a Ken. Ambos vieron la escuela en su total plenitud. El panorama era muy deslumbrante y bello. El día pasaba a un atardecer perfecto. Teichi quería regresar y arreglar la tumba, pero Yuko le detiene, agarrándole de la mano. Está Ken con esa mocosa. Ahora ese hombre está molesto por mi actitud. Pero no sé, tal vez ya recuerde un poco este sitio, decía Yuko con una gran sonrisa. Teichi asintió con Yuko. Mientras tanto con Kenshiro y Okonoji, ella mostraba una voluntad en ayudar al guerrero. Él fácilmente arregló la lápida, pero la pelirrubia se percató de algo inusual, de una peineta. Esta tenía un adornado florel muy lindo, esta que le trajo recuerdos. Okonoji le habló a Teichi para que viera este hallazgo tan asombroso. Al terminar, Kenshiro con Geman golpeó el piso donde estaba la tumba de Yuko para hacer un lindo arreglo florel. Asombrado de este poder que tenía en su acervo, electrificante como su voluntad, los demás solo veían con asombro a Ken. Hasta Yuko, aunque en vez de asombrarse, lo respetaba más. Parte 4, en los pensamientos de los demás. El mayor misterio de la academia. Era Yuko, el fantasma que perdió sus memorias y estaba arraigada en aquel lugar. La mayoría de casos paranormales están siempre ligadas en Yuko. Pero para el fantasma, algo llamaba más su atención que su pasado perdido. Era descubrir más sobre su aliado. Kenshiro, en cómo un mortal tenía la simpatía de un dios y en cómo Yuko sacaría provecho de esto. Ya después el pequeño grupo rondaba por las afueras de los salones de clases. Estos estaban vacíos, ya todos habían partido a sus hogares. Mientras tanto Okonoji hablaba. Estaba muy contenta. Este sitio es genial. Tantos casos en un solo día. Estoy tan emocionada por el día siguiente. Eso decía la pelirrubia, aunque Teichi sabía que todo iba relacionado con Yuko. Ella caminaba al lado de Ken. Ella veía el cielo, esto cambiaba en un tono más oscuro. Ken, este sitio me da una mala espina, habló Yuko. De repente caía una silla de metal arriba de ellos, con un montón de fragmentos de cristal. Teichi aleja a Okonoji de aquí. Ken, usando su okuto, golpeó con velocidad los cristales y le dio un puñetazo que desbarató la silla de metal. ¿Están bien?, inquirió Ken, pero solo veía a Yuko. Pues Teichi salió corriendo, Okonoji le seguía. Yuko solo suspiró. Ken se limpió la ropa, viendo que sus puños tenían sangre por los fragmentos de cristal. ¿Estás bien, Ken?, preguntó Yuko. Ken solo miró a la pelinegra y respondió. Sí, vamos con Teichi y Okonoji. La pelinegra asintió, mientras que las heridas de Ken se curaban gracias al Geman. Mientras tanto con Teichi, él empezó a recordar más sobre los casos del poltergeist. Fin del capítulo 3.